Arturo Cruz Sequeira es hijo de Arturo Cruz Porras, quien fungió como parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1980 y 1981, en los primeros meses en los que la dictadura militar del FSLN ocupó el poder. A Cruz Sequeira le conocían en los círculos políticos de Washington como el hijo de Arturo Cruz Porras, quien luego de ser miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua a partir de 1980, fue opositor al Frente Sandinista, que desistió de ser candidato presidencial en las elecciones de 1984 y después líder político de la contrarrevolución. Arturo Cruz hijo es un destacado académico de alto nivel, posee un doctorado en historia por la Universidad de Oxford en Inglaterra, máster en relaciones internacionales por la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Asimismo, fue destacado alumno en la Universidad Americana donde estudió ciencias políticas. A finales de los años 80, se le vinculó a altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan involucrados en el escándalo Iran Gate, que se trataba de la venta secreta de armas a Irán para financiar la contrarrevolución en Nicaragua. Arturo Cruz Sequeira confesó que fue antisomocista y que a los 24 años de edad se convirtió en marxista, ideología de la que se sintió orgulloso y abanderado en el Frente Sandinista, con el que se terminó aliando, y a los 28 años se metió en la contrarrevolución y emigró a Estados Unidos. Al perder el poder el FSLN en los años 90, cuando regresó al país formado como un reconocido catedrático, se dedicó a dar clases en el INCAE, impartir charlas en la región sobre realidades de Nicaragua y el resto de países. Sorprendió en 2007 cuando aceptó ser funcionario público de Daniel Ortega, quien había vuelto al poder aprovechando la reforma constitucional que le concedió Arnoldo Alemán, rebajando a 35% el número para alcanzar la presidencia y la división de los liberales. Al igual que su padre en los 80, decidió acompañar a Daniel Ortega. Fue nombrado en 2007 como embajador de Nicaragua en Estados Unidos. Fielmente y a conciencia los deberes del cargo que se os ha conferido? Sí, prometo. Si así lo hiciereis, la patria os premie, y si no, ella os haga responsable. Yo creo que hasta ahora la relación es bastante fluida. Tendremos nuestras diferencias, pero vuelvo a insistir, son diferencias. Eso quiere decir de que es un gesto de muy buena voluntad hacia el gobierno del presidente Ortega. Y ahí con eso te doy una muestra, ¿no? De que hay la mejor de las voluntades para que esta relación sea fluida. Y debo decirte que en las instrucciones que llevo de mi presidente, de nuestro presidente, tengo básicamente la orientación de fomentar esas relaciones. En 2009 renunció por supuestamente haber aceptado que el Frente Sandinista se había robado las elecciones municipales de 2008, donde se asignó 105 de las 135 alcaldías del país en unos cuestionados comicios catalogados como fraudulentos. Sin embargo, el canciller de Nicaragua en ese entonces, Samuel Santos, dijo que Cruz Sequeira renunció debido a que tenía que asumir compromisos como catedrático en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE. Desde esa fecha se dedicó nuevamente a la cátedra y a la asesoría del Gran Capital de Nicaragua y de Centroamérica. En 2013 viajó con una comitiva de empresarios privados del Gran Capital junto a delegados de la dictadura sandinista que promovían la construcción del Canal Interoceánico, un ambicioso proyecto que prometía más de 50,000 empleos al unir al Pacífico con el Caribe, pero que expropiaba a miles de campesinos de sus tierras, a quienes les pretendían pagar poco dinero. Estoy entusiasmado en este tema. Porque si la inversión llega a ser en 40,000 millones de dólares, eso es el equivalente a 4 veces el tamaño del Producto Interno Bruto nicaragüense. Eso es un salto de calidad extraordinaria. Yo sé que hay una gran sensibilidad con el tema de la soberanía, pero yo te quiero decir algo. Nosotros, objetivamente hablando, mientras seamos dependientes de los recursos externos para poder cuadrar un presupuesto, no somos soberanos. Es decir, la soberanía pasa en gran medida por tu capacidad de pagar tus cuentas. Es decir, nosotros ahorita somos incapaces de pagar nuestras cuentas. Porque yo estoy convencido de que los órganos de la política exterior norteamericana no creo que vean el tema del canal con mucha preocupación. Te lo digo objetivamente hablando. En 2016, durante una conferencia dirigida a empresarios, halagó el modelo que mantenía el Estado con el Gran Capital. El gran balance, con todas sus complejidades, la gestión de estos 10 años del gobierno de Daniel Ortega y los próximos 5 nos podemos aventurar como una gestión transformadora. Oígase bien, transformadora. Asimismo,
avaló la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Organización de Estados Americanos y el régimen de Daniel Ortega para trabajar en conjunto y mejorar la institucionalidad del Consejo Supremo Electoral, haciendo reformas electorales, cambios de magistrados y depuración del padrón electoral, cosas que todavía no se cumplen. Es una medida muy inteligente porque definitivamente le puede comprar, para empezar, un espacio de credibilidad a las elecciones venideras. Y en segundo lugar, porque ya tiene que ver con la construcción de esa arquitectura de futuro. También comentaba para los medios aliados al régimen sandinista a nivel internacional los resultados que arrojaban las encuestas a favor de Daniel Ortega. Para que tenga una idea, ¿verdad? Sid Gallup, como ustedes decían, le da una intención de votos en el peor de los escenarios del 48%. Hay otras encuestas igualmente respetables, como la de Raúl Obregón, que le dan hasta el 58%. Imagínese usted. Ahora bien, le doy otros indicadores para que vea lo notable que son estos números. Sid Gallup, América Latina, en el 2006 le preguntaba a los nicaragüenses cuál es el rumbo que lleva el país y más del 70% decía que equivocado. Hoy Sid Gallup, hace unas semanas, le preguntó a los nicaragüenses qué rumbo lleva el país y el 63% dice que es el correcto. Más aún, Sid Gallup en el 2006 le preguntaba a los nicaragüenses por qué candidato usted votaría jamás y arriba del 40% decían Daniel Ortega. Hoy Sid Gallup hace la misma pregunta y solamente el 11% dicen que jamás votarían por Daniel Ortega. Como puede usted ver, estos son números verdaderamente impactantes. Pero reapareció luego de las protestas de abril de 2018, cuando la población cívica y estudiantes iniciaron una manifestación pacífica exigiendo la salida del dictador Daniel Ortega, cuando el amorío entre el gran capital, al que Cruz había aplaudido, y el régimen de Daniel Ortega llegó a su fin. Cruz, al ver el estallido social, cambió de discurso y empezó a decir que era inviable que el clan Ortega Murillo continuara en el poder, pero se encargó de proponer un aterrizaje suave para no sacar directamente al FSLN de la presidencia, a como pedía Nicaragua, sino que se esperara la realización de elecciones adelantadas, incluso para sacarlo por la vía democrática. Vos no podés gobernar solamente sobre la base de coerción, tenés que tener un mínimo de legitimidad y encima de eso una legalidad muy devaluada. Ahora bien, hay otro elemento. Si tu gobernanza pretende ser efectiva, requerís dos cosas: expectativas ciudadanas muy modestas, que ya no lo son, y en segundo lugar, requerís de recursos que se han disminuido dramáticamente porque la cooperación venezolana, que iba a estar en 600, 550 millones de dólares, prácticamente se desplomó. En 2019, Cruz fue presentado dentro de la política nacional como asesor del Partido Ciudadanos por la Libertad, mismo que hasta hoy se niega a formar una alianza con la Coalición Nacional, uno de los dos bloques reconocidos como más organizados en Nicaragua. Ciudadanos por la Libertad tuvo el gran tino de adquirir personería jurídica en circunstancias muy difíciles, lo cual eso te facilita en caso de que otros partidos no se puedan crear en las circunstancias en que vivimos, que es un vehículo que está ahí disponible. Y es un vehículo seguro. A inicios de marzo de este 2021, el catedrático, asesor empresarial, analista político y escritor expuso su interés por la silla presidencial, dijo estar a favor del candidato único y confirmó que quiere usar C por L como el partido que lo lleve a la contienda electoral. Pero sí, definitivamente aspiro a ser precandidato. Como ustedes saben, solo un partido político puede tener candidato oficial, ¿sí? Por eso es más preciso hablar de precandidaturas. Además, falta llegar el momento en que la oposición en unión de toda su fuerza es un candidato. Pero sí, definitivamente aspiro a ser precandidato. Este nuevo aspirante a la silla presidencial dijo que ya hay que dejar de hablar de aterrizaje suave y aterrizaje duro. Hay que hablar del despegue. Y para poder despegar necesitamos una pista, y esa pista son elecciones creíbles y competitivas. Hay que concentrarse en la unidad en función de eso. Esas declaraciones las mencionó al mismo tiempo que expresaba su interés por la silla presidencial, 2 años después de haber propuesto un aterrizaje suave para la salida del dictador Daniel Ortega. Para el sociólogo Oscar René Vargas, Arturo Cruz puede ser el candidato favorito entre un nuevo pacto del gran capital con Daniel Ortega. Que él ahora quiere cambiar la lógica del despegue por el aterrizaje suave.
él fue uno de los, no sé si fue el creador o uno de los que anduvieron repitiendo la necesidad de un aterrizaje al suave en Nicaragua. Ahora quiere, como ese aterrizaje al suave ha sido criticado de diferente manera y que ha sido imposible de hacer un aterrizaje al suave por la represión, evidentemente que él ahora quiere despegarse de esa consigna que lanzó y decir que es un despegue ahora. El analista político valoró que Ortega puede verse beneficiado si Arturo Cruz, a quien denominó el candidato del gran capital por medio del Partido Ciudadanos por la Libertad, gana las elecciones, pues dejaría que el FSLN y sus empresarios también tengan voz y voto, a pesar de haber cometido violaciones a los derechos humanos y realizar corrupción en el país. Él está proponiendo un orteguismo sin Ortega, que eso es lo que no quiere nadie reconocer. Por eso que él dice que él no sería ni siquiera un zancudo elegante. Pero aquí es lo que nos quiere decir esto. Ortega tiene dos escenarios posibles que él puede manejar. De que Ortega se reelija. Y segundo escenario es el escenario que Ortega perdiendo gana. Y que para ese instrumento, perder y ganar, Arturito Cruz es el instrumento político que los Ortega están utilizando. Digo los Ortega porque aquí también hay que tener claro de que goza también del beneplácito de Humberto, ¿ya? Y posiblemente él quiera representar también al sector de la nueva oligarquía. Es decir, la vieja oligarquía, representada, digamos, por Pela y por Ortiz Gurdián, etcétera, que son los que son financiadores junto con Bartodano del C por L. Él es representante de eso, pero también quiere ser representante de la nueva oligarquía. Y la nueva oligarquía, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que perdiendo ganan. ¿Qué significa perder y ganar en estas condiciones? Es decir, pierden las elecciones, pero ganan legitimidad de que nadie le toca los bienes adquiridos de manera inexplicable. A menos de 9 meses de las elecciones generales de noviembre de este año, Ortega solo cuenta con el 25% de aceptación, de acuerdo con la última encuesta de Sid Gallup, mientras que los que no avalan ninguna opinión partidaria superan el 65%, y los partidos de oposición juntos no alcanzan ni el 10%. Asimismo, a pesar de la exigencia de la comunidad nacional e internacional en que se realicen reformas a la ley electoral, el régimen de Daniel Ortega no ha cedido, sino que busca aferrarse al poder a cualquier costo, a como han advertido sus funcionarios dentro del Parlamento sandinista, en expresar que no dejarán que la oposición vuelva a gobernar. Para Café con Voz, Moisés Mercado. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.